nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues iniciamos en este domingo el tiempo de Septuagésima, 7 semanas, 3 semanas antes de la Cuaresma y 7 antes de la Pascua. En estos 3 domingos anticipamos la Cuaresma. Y este domingo pues se llama así, Domingo de Septuagésima. Dios nos ha impuesto el deber de servirle. Y para nosotros la salud, la salvación, la paz consiste en poder servir a Dios. Poder servir a Dios. Eso es para nosotros lo más importante. ¿Sí? Entonces, nos dice en el Evangelio: vayan también ustedes a mi viña. Entonces, por el hecho de existir, Dios nos obliga a servirlo. Servirlo no es una opción para nosotros. ¿Sí? Entonces, servir a Dios es emplear nuestra existencia en hacer lo que fuera de su agrado. Y esta obligación viene de que nosotros somos propiedad de Dios, criaturas de Dios. ¿Sí? Él lo ha creado todo y por lo tanto es nuestro dueño. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Imagínense si eso ustedes se lo lograran comunicar a sus hijos, que hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que a Dios le desagradan, porque Él es el dueño de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, si el fondo de nuestro ser es Dios, a Él le han de pertenecer todos nuestros actos, todas nuestras acciones, por el simple hecho de que los intereses de un fondo pertenecen a su propietario y porque Dios de ninguna forma podría haber creado para otro fin que para servir a Dios. Si Él nos hubiera creado para servir a otra cosa, Dios no sería Dios. ¿Sí? Entonces, al proponernos a nosotros mismos o a las demás criaturas como nuestro único fin, es cometer un robo en el dominio esencial de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es primero. Y en segundo lugar, Dios puede hacer con lo suyo lo que a Él le agrade. ¿Quiénes somos nosotros para decirle qué es lo que debe hacer o cómo debe hacer las cosas? Y sin embargo, eso es lo que la inmensa mayoría de las personas hacen. Están constantemente interviniendo en la voluntad de Dios, al cuestionarlo, al dudar. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pensamos en nosotros más que en Dios. Trabajamos para nosotros más que para Dios. Y nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Olvidamos que Él es nuestro fin y que no debemos vivir sino para Él. ¿Sí? Entonces, como que todo lo dirigimos hacia nosotros, nuestras comodidades, a nuestros gustos, a nuestras pasiones, a nuestra voluntad. Entonces, si nos desviamos así de nuestro fin, exponemos a perder la salvación eterna. Entonces, todos los días, todos los instantes de nuestra vida, se los debemos a Dios. Y no debería haber otra cosa que tener este deseo, esta ansiedad por servirlo, por agradar.
tomar un solo momento para nosotros, para las criaturas, para nuestras pasiones, sería dañar sus derechos y usurpar lo que a Dios le pertenece. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué tan difícil es para nosotros entender eso? Lo más simple, lo más sencillo de esta vida. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos de servir a Dios incluso si no esperáramos nada de Dios. Es más, Dios no tiene ninguna necesidad de darnos ninguna recompensa. Y a pesar de eso, nosotros tenemos el derecho de servirle. ¿Sí? Entonces, esta es la primera lección del catecismo. Dios nos ha creado para conocerlo, para amarlo, para servirlo. Entonces, Dios tiene derecho de exigir todo de nosotros, aun cuando nada nos hubiera prometido. Si entre los mismos hombres, un padre de familia tiene derecho a ser querido y servido por sus hijos, aun y cuando no tenga nada que dejarles. Y si ellos no pueden faltar a su deber sin atraerse la reprobación general, ¿con cuánta más razón debemos ser completamente de Dios sin pensar en ninguna recompensa? Por lo tanto, no tendríamos disculpa si no fuéramos totalmente suyos en todas las cosas, hasta en los menores detalles de nuestra conducta. Entonces, Dios se da a nosotros en la medida en que nosotros nos damos a Él. ¿Cuántas veces ustedes lo han contemplado? Si no en sus propias familias, en sus conocidos, en sus familiares, que algo suceda y ustedes se preguntan, ¿cómo le puede pasar a alguien cosas así? Pues sí, cuando ustedes están posponiendo constantemente el día de consagrarle a Dios lo que hacen y no lo hacen, llega el momento en que Dios se desespera. ¿Sí? Entonces, para nosotros no hay mayor privilegio que poder servir a Dios y hacerlo lo mejor posible. Si vemos las criaturas, el mundo entero, cada una de esas cosas nos están diciendo lo importante que es para nosotros servir a Dios. Si miramos a los cielos, dice la Sagrada Escritura, los cielos cantan la gloria de Dios. Y si bajamos la mirada a las cosas de este mundo, nos dicen igualmente todas las criaturas lo mismo. Y nos dicen, no se detengan en nosotros. Hemos sido creados para glorificar a Dios, para servir a Dios. ¿Sí? Los acontecimientos de este mundo nos hablan el mismo lenguaje. Si esos acontecimientos son conforme a nuestros deseos, pues nos invitan a glorificar a Dios, a darle gracias. Y si son contrarios, pues nos llevan a aprovecharnos de ellos para conformarnos a la voluntad de Dios, para ser pacientes, humildes, desprendidos. Y así, dice San Pablo, todo redunda para bien de los que aman a Dios. Incluso los pecados, dice San Agustín. Y nosotros podemos añadir también que aún los pecados ajenos, ellos deben ser para nosotros ocasión de alabar y de imitar la paciencia, la bondad, la misericordia de Dios. Entonces, resumimos,
en 3 frases esto que acabo de decir. Ser todo de Dios es para nosotros un deber, una gloria y una felicidad. Es un deber porque es deber de justicia. Todo lo nuestro es de Dios. Sí, todo lo nuestro es de Dios. Es un deber de gratitud. No existimos sino por lo que Dios nos da. Y es un deber de conciencia, puesto que no podemos negarle nada sin que la conciencia no nos lo reproche. En segundo lugar, es un deber ser todo de Dios. Es una gloria para nosotros. Ceder una parte del corazón y del tiempo a las cosas, a las pasiones, a las malas inclinaciones, es una degradación de la persona humana. La verdadera gloria para nosotros consiste en elevar todas nuestras intenciones a Dios como nuestro último fin. Somos demasiado grandes para trabajar para este mundo. Sí. Y por último, ser todo de Dios es para nosotros una felicidad, porque por poco que nos separemos de nuestro fin, haciendo algo que no sea para Dios, ya caemos en desgracia. Ya caemos en desgracia. Perdemos la paz, la tranquilidad y llega la confusión. Si por el contrario el corazón es todo de Dios, se tiene la paz, la confianza, la dicha, y estaremos bien con nosotros mismos y con los demás. Porque el corazón que descansa enteramente en Dios está en su propio elemento, en su propio ambiente. Entonces, reflexionemos, ¿cuántas penas se ahorran los que están unidos con Dios? ¿Y cuántos motivos de aflicción se causan a sí mismos los que sirven a otra cosa? Finalmente, para ayudarnos a tomar buenas resoluciones, pensemos en las últimas palabras del Evangelio de hoy. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. 2 preguntas con sus 2 respuestas. ¿Por qué son tan pocos los escogidos? ¿Y qué tenemos que hacer para ser del número de los escogidos? La primera, ¿por qué son tan pocos los escogidos? Porque la mayoría de los hombres no se ocupa de su salvación, ni quieren pensar en su salvación. Son semejantes a los obreros del Evangelio, que en lugar de trabajar en la viña, es decir, en su alma, pierden tiempo en ir y venir, en hablar de cosas que no tienen sentido. Se preocupan más de las cosas de este mundo. Para que se salvaran quienes no piensan en salvarse, sería necesario que Dios los salvara sin que ellos quisieran, y eso nunca va a suceder. Por eso dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. También hay pocos escogidos, porque a muchos, aunque pensaran en salvarse, no se resuelven a tomar una resolución. La cobardía los detiene y dicen, yo me quiero salvar a condición de que no me cuesten sacrificios. Sí. Preguntémoselo a la inmensa mayoría de los hombres aquí presentes. A las mujeres no se les dificulta, pero a los hombres dan un paso y ya están llorando. Sí. Como si fueran niños. Entonces, así no se pueden salvar. Así no se pueden salvar. ¿Qué tenemos que hacer para ser del número de los escogidos? Pues ante todo,
no andar por el camino ancho y espacioso, por el cual va la mayoría, y seguir la senda estrecha por la cual va el pequeño número. En la práctica, el camino ancho se conoce por este signo, que van muchos, en primer lugar. Si por ahí va la mayoría, ese sería el primer signo. Segundo signo, que no quieren molestarse para nada, sino vivir a sus anchas, hacer lo menos posible para salvarse, tomando de la religión lo que más les guste, lo que menos les cueste. El camino estrecho, por el contrario, se conoce por estos signos, que los que caminan por él combaten sus pasiones, sus malas inclinaciones, su pasión dominante. Se someten al deber, cueste lo que cueste, se mortifican, llevan su cruz y velan sobre su corazón y sus sentidos. ¿Por qué no hemos de poder nosotros lo que muchos han podido? El hombre todo lo puede con una firme voluntad y con la gracia de Dios, que a nadie se le niega. No nos dejemos jamás dominar ni impresionar por la mayoría, por lo que hace la mayoría, sino al contrario, pensemos qué harían los santos en tal o cual circunstancia, qué dirían, qué pensarían, cómo trabajarían. Tomemos bien a pecho el negocio de nuestra salvación y trabajemos en él con ardoso empeño, diciendo a cada momento que son pocos los llamados, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.